Tema 10. Azar y probabilidad. Este tema es común para bachillerato de matemáticas aplicadas y matemáticas 2. El libro lo explica muy bien y tiene un montón de ejemplos. Empieza el libro hablando de la importancia de la probabilidad. Nos habla de su historia y de la importancia que tiene hoy en día. Empezamos el tema con los conceptos. Os he enviado un archivo con el resumen de los principales conceptos. Aquí en el libro lo explica más detallado y con más ejemplos. Os voy a poner un cuestionario con las preguntas del libro para que contestéis. Empezamos hablando de qué son las experiencias aleatorias y las experiencias deterministas. Nuestro objeto de este tema son las experiencias aleatorias. Una experiencia aleatoria es una experiencia que no se sabe de primera qué va a tener de resultado, lo contrario de una experiencia determinista. Una experiencia determinista sería cualquier fórmula física, por ejemplo, el espacio es igual a velocidad por tiempo. Si vamos a una velocidad de 100 km por hora y llevamos hora y media, llevaremos 150 kilómetros. Eso es una experiencia determinista. Una experiencia aleatoria, hay infinidad de experiencias aleatorias que podríamos poner como ejemplo, sería, por ejemplo, lanzar un dado. Lanzamos un dado y no sabemos qué va a salir de cualquiera de los posibles resultados del 1 al 6. Un suceso aleatorio es un acontecimiento que ocurrirá o no dependiendo del azar. Por ejemplo, un suceso aleatorio puede ser al lanzar un dado que nos salga par. Y el que ocurra o no ocurra es, por ejemplo, que al lanzar un dado nos salga el número 8. El dado no tiene el número 8. Al conjunto de los posibles resultados de cualquier suceso, cualquier experiencia aleatoria, se le llama espacio muestral, E mayúscula. Ahí veis los ejemplos. Lanzar un dado tiene 6 resultados posibles, ese es el espacio muestral, el conjunto de todos los posibles resultados. Lanzar una moneda, el espacio muestral es que salga cara o cruz, C y más. Un suceso es cualquier subconjunto. Subconjunto es una parte del espacio muestral. Por ejemplo, lanzar un dado, pues que salga par, pues sería el suceso 2, 4 y 6. A los elementos individuales se les llama sucesos elementales. También se les llama casos. El 1 es un suceso elemental, el 4 es otro suceso elemental. Hay otros sucesos que también reciben unos nombres especiales. Por ejemplo, el suceso que ocurre siempre que salga al lanzar un dado un número del 1 al 6. Ese es el espacio muestral completo y se le llama también suceso seguro. Y hay un suceso que no va a ocurrir nunca, como que salga al 8, que ese sería el suceso imposible. El conjunto de todos los posibles sucesos puede ser muy grande. Por ejemplo, al lanzar un dado puede salir desde que no tenga ningún elemento a que tenga el elemento 1 o el elemento 2 hasta el elemento 6, o que tenga dos elementos, todos los subconjuntos que tengan dos elementos, que tengan tres elementos, todos los subconjuntos que tengan tres elementos, que tengan 4 y así sucesivamente. Si contamos todos los posibles conjuntos que hay, nos saldrán, en el caso de los dados, 2 elevado a 6 conjuntos. 2 elevado a 6, que como veis ahí en el libro clarito, son 64 sucesos. Habría 64 posibles sucesos al lanzar un dado. Al lanzar una moneda no salen menos casos porque solamente hay 2 sucesos elementales, 2 elevado a 2 serían 4. Este lo podemos poner más fácil para que veáis el ejemplo, que salga el suceso vacío, que salga cara, que salga cruz o que salga cara y cruz.
4 en total. Luego os haré estas preguntas que vienen aquí de ejercicio propuesto en un test. Pasamos a las operaciones con sucesos. Los sucesos se pueden unir, se puede calcular la intersección, la diferencia, el suceso complementario, el suceso... Bueno, lo de suceso incompatible no es una operación, no sé por qué lo pone aquí como ejemplos de operaciones con sucesos. Suceso incompatible es el dibujito que viene aquí abajo, son sucesos que no se pueden verificar a la vez, por ejemplo, que salga par o que salga impar. Aquí en este caso ya es que son contrarios, en realidad. Aquí no ponen todos los ejemplos de sucesos. Yo en la hoja que os he dado os he puesto más nombre, suceso contrario. El suceso incompatible y el suceso contrario se parecen mucho. Aquí en este dibujo el conjunto A y el conjunto B son incompatibles, pero no son contrarios. Sin embargo, en el dibujo de arriba como suceso complementario A y el complementario A sí son contrarios. O se da A o no se da A, que es el ejemplo que había puesto. O sale par o sale impar. Esos además de incompatibles son contrarios, porque la unión de los dos, par, unión, impar, sale el suceso seguro. Y aquí arriba tenemos la unión de sucesos. La unión de sucesos es cuando se verifica uno de los dos sucesos a la vez. La intersección de sucesos es cuando se verifica los dos a la vez. Por ejemplo, un conjunto de sucesos podría ser que salga par y otro conjunto de sucesos podría ser que salga mayor que 3. Entonces, la intersección sería que salga mayor que 3 y par, lo cual indicaría solamente 2 y 6. Eso sería la intersección. La diferencia sería que se dé A menos B. Se dé A, pero no se dé B. El suceso complementario ya hemos visto es que el complementario de A es E menos A, se podría enunciar también de esa manera, es todo lo que no sea A. Podemos poner un montón de ejemplos de conjuntos para que lo hayáis. Aquí hay un ejercicio resuelto con las letras del abecedario del espacio muestral y 3 sucesos, el A, B, C. Y aquí te dicen cómo hallar la unión, cómo hallar la intersección, cómo hallar el complementario de la unión, el complementario de la intersección, la unión de los complementarios o la intersección de los complementarios. Y aquí yo os he puesto un montón de propiedades que conviene que os las leáis, intentéis comprender porque son las reglas básicas. Toda la lógica se basa en estas uniones de sucesos. Pero hay una propiedad que es la última, que es la más difícil, que es las leyes de Morgan, que te dice que el complementario de la unión de conjuntos es la intersección de los complementarios. Y el complementario de la intersección de los conjuntos es la unión de los complementarios. Todo esto en este ejemplo, ejercicio resuelto, lo podéis ver y además te dice que observes, que eso son una también de las propiedades que yo os he puesto en la hoja, como C está incluido en B, la palabra inclusión, B unión C es igual menos B y B intersección C es igual a C. Una de las propiedades que deberíais leeros en la hoja que os he dado con el resumen. Luego os pondré un cuestionario. Bueno, voy a seguir con lo que nos lleva en realidad en este tema. Esto de los sucesos es muy importante porque es el vocabulario básico, pero nuestro objetivo es saber la probabilidad. La probabilidad hay dos formas de conocerla. Una es empírica y otra es experimental. Empírica. A priori, por ejemplo, lanzar un dado. Si nadie dice lo contrario, tiene la misma probabilidad el salir cualquiera de los elementos. Entonces se podría estimar
que la probabilidad de que salga el 3 sería un caso favorable de 6 posibles. Es una probabilidad a priori o empírica. Bueno, esto de lo empírica y lo empírica nos vamos a hacer un día. La que calculamos nosotros estimando cuál es la probabilidad. Y hay otra probabilidad que se calcula después de hacer experiencias, muchas experiencias, que con el dado también lo podíamos hacer, pero no tiene mucho sentido porque ya lo sabemos a priori, pero por ejemplo, cuando en las noticias nos dicen que hoy hace una temperatura que para esta época del año es muy fría, es porque han utilizado la probabilidad experimental. Han visto a lo largo de una serie de años las precipitaciones, bueno, estamos hablando de las temperaturas que deben hacer en una época del año y han dicho pues la probabilidad de que llueva o la probabilidad de que haga esta temperatura es tal. En unos ejemplos vamos a tener que utilizar una probabilidad, nos la van a dar, nos van a decir la probabilidad de acertar va a ser tal y en otras la tendremos que calcular. Lo que he explicado antes es la regla de Laplace, casos favorables entre casos posibles. Por eso en las hojas también os he dado unas técnicas de recuento de combinatoria que os he recordado de otros cursos por si tenéis que calcular casos. El total de casos, casos posibles y los casos favorables. Y poder aplicar la regla de Laplace. Aunque no es imprescindible la combinatoria, echarle un vistazo. Bueno, entonces, la frecuencia y la probabilidad tienen mucho que ver. Hay una ley que es la ley de los grandes números que dice que cuando un experimento se realiza muchas veces, ahí pone el límite cuando n tiende a infinito de la frecuencia relativa. Eso coincide con la probabilidad. Es la ley de los grandes números. Entonces, vamos a trabajar con las dos cosas. Lo que os tiene que quedar claro es que la probabilidad es un número entre 0 y 1. Eso son los axiomas. La probabilidad se basa en estos tres axiomas. Los axiomas son unas leyes que son así porque sí. Bueno, no son así porque nuestro sentido común, el unir lo que es la frecuencia con lo que es la probabilidad, la frecuencia, el número de casos favorables entre los posibles siempre va a ser un número más pequeño que 1 y tiene que ser positivo siempre. Entonces, aquí es la primera ley. La probabilidad de un suceso siempre es mayor o igual que 0. Si dos sucesos son incompatibles, 2 a 2, son los dos sucesos incompatibles, es decir, que no tienen elementos comunes, su intersección es el vacío. La probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades y que la probabilidad del espacio total o del suceso seguro es 1. Con estos tres axiomas se demuestran las siguientes propiedades o teoremas que se pueden demostrar. La probabilidad de un suceso complementario es 1 menos la probabilidad del suceso. Esto ocurrirá, y es muy importante esta propiedad o teorema, puesto que a muchas veces es más fácil calcular el suceso complementario que el suceso que nos interesa calcular. Por ejemplo, eso cuando tengamos que hacer una experiencia compuesta de repetir muchas veces el lanzar un dado, te dice probabilidad de que nos llevamos 30 preguntas de un examen que son 50 las que tendríamos que saber. ¿Cuánta es la probabilidad de acertar por lo menos 15? Pues, ¿o cuál es la probabilidad de no acertar ninguno? ¿O cuál es la probabilidad de acertar todas? Pues a veces es más fácil calcular, por ejemplo, la probabilidad de acertar al menos uno, pues sería el conjunto de que acertes uno, que acertes dos, que acertes tres, etcétera. Es mucho más larga que la probabilidad de no acertar ninguno, que solo sería un suceso, si no aciertas nada. Entonces, si no aciertas nada,
ese sería el suceso contrario, lo calcularíamos primero y la probabilidad de que acertara al menos una sería 1 menos la probabilidad de ese suceso contrario. Bueno, por lógica, la probabilidad del vacío, la probabilidad del suceso imposible es 0. Si un suceso está incluido en otro, la probabilidad tiene que ser menor. La probabilidad de B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos A. Si está la propiedad 5, es que si hay un montón de sucesos incompatibles 2 a 2, que es lo que había dicho yo antes aquí cuando he dicho dos sucesos son incompatibles, la generalización del axioma 2 es del axioma, el teorema 5. Si son incompatibles 2 a 2, pues podemos calcular la probabilidad como la suma de las probabilidades. ¿Y qué ocurre si no son incompatibles? Pues ahí tenemos la propiedad 6, que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades, pero como hemos contado dos veces la probabilidad de la intersección, hay que restar una vez la probabilidad de la intersección. Y que la última propiedad, que si el espacio muestral está formado por un montón de sucesos elementales y un suceso está formado por X sucesos, la probabilidad es la suma de sus probabilidades elementales, que sería la generalización del 5. El 7 y el 5 son muy parecidos. Bueno, luego os haré preguntas. Aquí tenéis un ejemplo de dos sucesos. La probabilidad de A es 0,6, la probabilidad de B es 0,7 y la probabilidad de la unión es 0,9. Estas serían probabilidades que nos han dado de forma a priori. Bueno, que nos las han dado después de experimentar. No se sabrían a priori, nos las tendrían que dar. Te piden calcular la probabilidad del complementario, pues 1 menos 0,604. La probabilidad del complementario de B, 1 menos 0,703. La probabilidad de la intersección, pues como la intersección se puede calcular a partir del teorema 6 o propiedad 6, que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. Despejando de aquí, obtendríamos la probabilidad de la intersección, porque nos da la probabilidad de la unión. Con la probabilidad de la unión es 0,9, le restamos 0,6, le restamos 0,7 y nos queda un número negativo, que será la probabilidad de la intersección, menos 0,4. Y la última es una ley de Morgan. Directamente no podemos calcular la probabilidad de la unión de los complementarios, porque no sabemos la intersección de los complementarios. Pero sí aplicamos la ley de Morgan, que la probabilidad de la intersección de la unión de los complementarios es la probabilidad del complementario de la intersección. Entonces calculamos la probabilidad de la intersección, que ya la teníamos calculado ahí, que era 0,4, pues esta va a ser la contraria, 1 menos 0,4, 0,6. Este es un ejemplo de lo que usa la ley de Morgan. Voy a poneros estos ejemplos en un cuestionario para que los contestéis. Y ya mañana seguiremos con la ley de Laplace, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que os haya servido.